hermano, me dijo que era misionero, dijo, misionero de encontrar la Venezuela, y yo como misionero de la misericordia, yo como el Papa, como misionero mundial de la misericordia, para que parezca, no, encontramos dos misioneros. Yo me la el misionero. Le damos la bienvenida, un fuerte aplauso para el misionero. Yo tengo un momento, siempre digo, ven, vamos a lo que venimos, ¿verdad? Una pareja que se va a casar, de joven, no es que los ancianos también de casa, pero los jóvenes se van a casar y tener la cara al joven. Y el prefecto le decía, jovencito, acepta esta joven, hoy así, él decía sí, todo lo que le preguntaban el joven decía sí, pero el tiempo se alargaba. Y la muchacha estaba un poco preocupada por aquello. Y bueno, terminado ya, entonces le dice el prefecto al joven, siéntate que ahora vamos a preguntarle a ella. Mire, mi amor, acepta usted a este muchacho, no contestó, no contestaba el prefecto, pero bueno, no vas a responder, entonces le respondí yo, pero entonces ¿qué vinimos? En otras palabras, cuando estoy acá, ok, yo voy a invitar a la que tiene y al que tiene la espada en sus manos, se pone un momentito en pie, brindemos la reverencia y vamos a tomar el texto para iniciar este momento tan bonito. Y lo vamos a encontrar, por cierto, se leyó allá en el texto que tomó el padre Miguel Castellón y tomó también el pastor de la Fría. Voy a dirigirme allí y voy a hacerlo en el libro de San Mateo. Para el que no ha leído la Biblia, es el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 16. Voy a leer del verso 13 hasta el 19, quiere decir 6 versículos. Y usted va a escuchar, porque en Apocalipsis 1:13 dice el Señor allí, bienaventurado el que lee y el que oye. De pronto alguien no sabe leer, no puede leer. Y doy gracias a Dios porque a los 62 años que tengo todavía puedo leer. Bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas escritas en ella, porque el tiempo está corto. Entonces, San Mateo 16, versículo 13 al 19, dice así en el nombre de Jesús. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Hace una pregunta. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 18. Dijo el Señor a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo que siempre allá en Castellón, todas las iglesias no tiene ese, no es plural, es singular. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno
y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tengan la Biblia y pónganse cómodas y cómodos. Para la lectura de la Biblia, lo repito porque hay personas que no leen la Biblia. No solamente voy a decir que de la iglesia católica, la iglesia evangélica también. Personas que nunca llevan la Biblia. Y para el lector de la Biblia, sabemos muy bien que Jesús vino con una misión. San Juan 3:16 dice que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por lo tanto Jesús nació en Belén, cumpliéndose lo que dice el Señor por medio de Jeremías en el capítulo 7:14. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que aclara San Mateo en el capítulo 1, versos 23 al 24, que traducido es Dios con nosotros. Ya naciendo Jesús en Belén, encontramos que el tiempo fue pasando a la edad de unos 12 años. Lo encontramos en una de las sinagogas de Israel, dialogando con los doctores de la ley. El lector de la Biblia sabe esto. Y se acabó una fiesta que había aquí, todo el mundo se fue. Y de pronto José y María se olvidan de aquel muchacho. 2 días después se dan de cuenta que no está en la multitud y empiezan a buscarlo. Y al final lo van a encontrar dentro del templo, dialogando con los doctores de la ley que se creían tener la ley de Moisés dada por Jehová como era, pero ya la habían conocido. Total que el tiempo va pasando, ya a una edad de 30 años, yo te estoy diciendo lo que dice la Biblia, fue bautizado por Juan el Bautista. Y después de ser bautizado por Juan el Bautista, se lanza al desierto, se lanza a aquel país a llevar un mensaje que le había sido predestinado. ¿Te recuerdan que en la oportunidad entró en la sinagoga y se le dio el libro de la ley? Y empezó a leerlo. Y estándolo leyendo encontró el pasaje del profeta Isaías del capítulo 53 que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a predicar la buena nueva de salvación, dar vista a los ciegos, voz a los mudos, en fin. Y desde entonces comenzó su ministerio. Por allí encontró a muchos hombres. Hablamos de Pedro, Simón, Jacobo, en fin, un grupo de 12 hombres, y empezó a comisionarlos, empezó a adiestrarlos, empezó a enseñarlos durante su estadía en la tierra. Y ya teniendo su grupo de 12 discípulos, habiendo caído uno como Judas Iscariote, que fue elegido después, hubo sucesor de él. Entonces encontramos que Jesús en cierta oportunidad los reúne a ellos, los 12 los reunió allí. Bueno, los 11 porque ya no estaba Judas Iscariote. Y empezó a preguntarles a ellos, porque a una persona de pronto es más fácil preguntarle a una amiga, a un amigo, que preguntarle al padre o preguntarle a mí. 100 personas que me da pena preguntarle a él, a él,
que conoce el corazón. Entonces le preguntó, dígame Pedro, dígame Juan, dígame, ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Están convencidos de que yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Están convencidos de que yo soy el Salvador? Oye, Señor, ¿sabe una cosa? No están convencidos. Uno dice que tú eres Jeremías. Oye, ¿cuánto tiempo es Jeremías? Otro dice que tú eres Juan el Bautista que le quitaron la cabeza. Otro dice que tú eres Elías, cuando se vuelve al tiempo de los reyes. Otro dice que de pronto uno de los profetas. Así piensa la gente. Señor, así piensa la gente. Pero el Señor sabía que en ellos también había un poquito de duda. En ellos también había duda. Entonces él se queda mirando y le dice, y ahora no le va a preguntar, dice la gente que era, ¿y vosotros? ¿Quién dice que soy yo? Oye, qué bonito es cuando la persona está segura de lo que está profesando para la salvación. Pedro no se puso a mirar a Marcos que le decía o a Felipe o a Jacob, no, ya estaba seguro. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si Juan le gana, Juan hubiese recibido el privilegio. Si Jacob se pudo haber sido Jacob, si Marcelo, Pedro, toda la expectativa. Yo sé que hay gente que están queriendo aprender. Y hay gente que está porque la mente está lejos. Señor, tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Simón, bienaventurado es Simón, hijo de Jonás. Lo que tú acabas de decir no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Tienes que decir, esto no es, Padre, esto no es, tú sabes lo que lo tenía bello, digo, a mí eso se lo enseñó el Padre, nada. Bienaventurado Simón, porque lo que tú dices ha sido revelado por el Padre que está en los cielos. Simón, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro, y las puertas del mismísimo diablo no prevalecerán contra él. Algunos creen, lo digo porque a mí me lo han preguntado, y el Señor le dijo, Pedro, venga. Y dice Pedro, tiene un puñado de llaves, y si el Señor no me habla, Pedro me habla, porque Pedro es bueno. No, algunos creen porque Pedro, así te daré las llaves del reino de los cielos. Pero no son de esas, estas son las mecánicas. Y ahí por delante están los lonches de este bueno. Ahora preguntamos, ¿dónde Pedro obedeció a la palabra de Dios? Porque no simplemente debemos decir Pedro recibió las llaves del reino de los cielos. ¿Dónde las recibió? ¿Cómo las ejerció? Porque ellos son los comisionados de parte de Jesús. Y no puede haber una persona que diga que Jesús se equivocó o que Pedro se equivocó. Porque el Señor escribe por medio del apóstol Pedro en la segunda epístola, capítulo 1, 2, verso 2 y el verso 19 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para debatir, para corregir. Y dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Que van a escribir lo que quiso, Pablo escribió lo que quiso, o Pedro escribió lo que quiso, o Juan escribió lo que quiso, no. Toda la escritura, todos los santos, hombres de Dios, hablaron o escribieron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pregunto al Espíritu Santo, ¿se equivoca? ¿Verán que no? No se equivoca. Ahora, ¿dónde Pedro colocó esas llaves a trabajar? De parte de Dios en favor de tu alma y en favor de mi alma y en favor de la raza. Faltando 10 días, usted sabe que Jesús después que murió, resucitó. Y después de resucitado, se le apareció a sus
y se fue a tener una mana. Se le olvidaron las llaves que el Señor le había dado. Y luego se fue y estuvo toda la santa noche. Y por la mañana cuando regresaba Pedro y con sus compañeras, porque cuando se van a ver las viejas, se van primero, se había un grupito como de 7. Y toda la noche fueron pescando, que se sacaba pescado, porque quién va a ir a pescar un río que todo el mundo llega. Y Pedro era pescador y conocía los lugares donde había pescado. Y cuando regresó, no sacó nada. Y cuando va llegando, lo que encuentra es un pescado asando allá afuera, y lo que encuentra es una torta allá asando que provocaba comer. Y el Señor le dijo: Pedro, mira tu comida, ese no es su trabajo. Totalmente, debido a esto, que la incredulidad de ellos Jesús se les apareció 40 días y 40 noches, pero voy a avanzar. Faltando 10 días para Jesús irse a los cielos, donde llama la Biblia la ascensión de Jesús. Eso está en el primer capítulo del libro de los Hechos, del capítulo 1 en adelante, del versículo 9, la ascensión de Jesús. Jesús no estando fuera de la ciudad y habiendo orado por ellos, le dijo: váyanse al aposento alto y esperen allí hasta que sean investidos o llenos del poder del Espíritu Santo. Cuando ustedes reciban el Espíritu Santo en su corazón, ustedes van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Que reciben todos los hijos también. Castellón también, oramos también. Yo me alegro por ellos. Y se fue. Se fue Jesús. Se fue y estaban los dos, los discípulos mirando arriba, se fue el Señor. Se fue como cuando pasa algo arriba de un avión y una nube lo oculta y uno se fuerza y ahora aparece y no aparece nada. Y ellos le quitaban los ojos de arriba pensando que se les había olvidado que el Señor dijo: yo me voy y te lo volveré otra vez. Entonces el Señor envió los ángeles y los ángeles llegaron tan grandes o las sorpresas que van a poder encontrar. El primero que está mirando para arriba. Juan, porque está mirando para arriba. Ay, porque está mirando para arriba. Ya le digo, váyanse a lo que el Señor le dijo. Bueno, para el aposento alto. ¿Por qué el aposento alto? El aposento alto es un lugar, un templo de adoración. Y allí, en ese lugar, se celebraba cada 50 días, oiga bien, cada 50 días se celebraba la fiesta de la Pascua. Bueno, Jesús apareció, ellos lo mataron, como decía hoy, y tenían que enterrarlo inmediatamente, porque al otro día se empezaba la fiesta de la Pascua, según ellos. Entonces, ¿qué pasó allí? 40 días más apareciendo, ahora faltaban 10.
ojalá, qué bueno fuera que viviera, ¿verdad? Pero ahorita viene esa gente entre los discípulos, y por eso la gente empezó a decir, ¿qué es lo que estoy oyendo? Pedro no brillaba, este otro brillaba. ¿Por qué? Porque el mensaje de Dios el día de Pentecostés era para toda la nación. Ahora ya Pedro, Juan, los discípulos, este grupo secuente, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Entonces la gente, cuando vio a los discípulos hablar en otros idiomas, sacaron conclusiones y se fueron con los discípulos, pero ya no para perrearles o para ser groseros, no, para preguntarles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, oiga, voy con la llave, que predica la iglesia de Dios, ríe en todo el mundo entero. ¡Pedro le dijo! ¿Y por qué están preguntando qué hacen? Dios no, porque lo que estamos mirando no es algo natural. Lo que estamos mirando es algo sobrenatural. Nunca Pedro no tuvo universidad, Pedro no tuvo bachillerato, pero lo que era un simple pescador, el maestro ahora, el Mateo que cobraba para los impuestos, que los demás la gente del campo, ahora esta gente, ni nosotros que hemos escuchado tanto, no hemos aprendido a hablar en otros idiomas, esto se está hablando, pero ahora hablando otros idiomas por el Espíritu Santo. Ellos cambiaron de tema. Entonces Pedro dijo, ¿qué hacen? Es la primera lección del soltamiento. Eso usted lo mira en el capítulo 2 del libro de Hechos, cuidadosamente en su casa. Como dijo el padre, al que se quedó, al que moleste, le dejaron las orejas. Pero le dejaron las orejas a él. ¿Cómo que qué hacen? ¿Qué tenemos que hacer? Ustedes fueron los que crucificaron a Jesús, ustedes fueron los que persiguieron a Barrabás, ustedes fueron los que gritaron que soltaron a Barrabás. Entonces, Pedro le dijo, pero ya les voy a dar la fórmula, muchachos. Pues cuando Pedro le dijo, Hechos 2:38, anoten la que me dijo. Allí está cuando Pedro le dijo, arrepentidos. Primera llave, pero son llaves. Arrepentidos, arrepentidos, que con los puestos que quedan para todos, arrepentidos. Segunda llave, y bautízate cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. El 2:38. Y bautízate cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Tercera llave, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice la Biblia, o dice Pedro por el Espíritu Santo, y terminando esa palabra les exhortó diciendo, sé salvo de esta perversa generación, porque el mandamiento de Dios es para vuestros hijos, para vuestros padres, y para cuantos el Señor nos dio llamares. Y con esta última palabra les exhortó, y la Biblia me dice, en el versículo 40 del mismo capítulo 2, de aquel día se convirtieron como 3,000 personas. Se convirtieron como 3,000 personas. Oye, tremendo trabajazo de Pedro. Yo creo que Pedro va a querer sacar una por ahí siendo una mala. Ahora en este trabajazo por la palabra de Dios se convierten como 3,000 personas. Ahora bien, ¿qué pasó aquí? A mí me dijo una persona de una organización que bautiza en el nombre de Jesús era solamente para los judíos. Yo le digo, bueno, si el bautismo en el nombre de Jesús es para los judíos, dígame usted cuál es el de los gentiles. Sígame la cita de la Biblia y haga como la Biblia me dice, todo el negocio coste.
Usted alcalde, leo allá en el capítulo 10 de los centros de tu casa. Porque de aquí pone a leer cosas la voy no va a entender. Los reyes de Cornelio tenían estas características. Orar, ayunar, estaba ayudando a los pobres, era temeroso de Dios, con todo de su casa. Pero le faltaba algo. Y como le faltaba ese algo, era gentil, ya no estamos hablando de judíos. Un día el Señor le envió un ángel que lo va a leer en su casa. El ángel que le apareció a Cornelio. Y el ángel le dijo: Cornelio, tus oraciones, tus ayunos, tu limosna, el ser temeroso a Dios en su casa, subió arriba a los cielos. Y esa es la idea, que la autoridad que te vaya a los cielos, porque eres el que nos va a hacer. Ahora, Cornelio, dice el ángel: Cornelio, vaya el que tiene la llave, vaya a un rancho que se llama, un rancho que está allá a las orillas del río, busca en casa de siervo Simón, y al venir a Simón Pedro, en otras palabras, el que tiene la llave, y el que dirá lo que debe hacer, estoy confirmando la palabra. El que dirá lo que debe hacer. Cuando le llegó, cuando el ángel se fue, Cornelio envió dos hombres de que le trabajaban a Pedro. Y cuando llegaron los hombres y le dijeron a Pedro acerca de lo que Cornelio lo mandaron a buscar, Pedro preguntó: ¿son judíos o son gentiles? Él le dijo que nosotros somos gentiles. Entonces, ¿qué hizo Pedro? ¡No! ¡Yo nunca he comido cosa inmunda! Los gentiles para nosotros los judíos son la abominación. Pero entonces, fíjate que le prepararon una sopita para comer. Allá en la hora dice que subió a un lugar y empezó a orar allí. Y estando orando en otras palabras: Señor, yo no entiendo esto. ¿Por qué la gente me manda a buscar a mí? ¿Por qué? Es peor de lo que el Señor le dijo: Pedro, no rehuses a la invitación, ni tampoco llame a aquella gente inmunda, porque todo lo que Dios ha santificado es de Él. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Como decía mi abuela, se ve como que me corren allá, en tiempo de polvo. Yo tengo una memoria muy bravo, pero cuando yo montar un yuk, se mete donde lo mete y Nicolás lo saca. Se fue y llevó a Pedro a la casa de Cornelio, ángel a los gentiles. Y cuando estaba con Pedro, había gente que encontró no solamente a Cornelio y la familia, sino a toda la gente. Cuando juran, Pedro le dijo: ¿qué soy? ¿A qué me buscáis? Usted no sabe cuán abominable es juntarse un judío con un gentil. Pero estoy aquí porque Dios no es acepción de personas. Y Pedro empezó a dar ese mensaje. Y cuando le estaba dando el mensaje, dice allí en el capítulo 10, los Hechos, verso 46, que el Espíritu Santo cayó sobre ellos y empezaron a hablar en otros lenguas. Entonces, Pedro viendo que los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo también, ¿saben qué hizo Pedro? Allá usted lo ve, se quedó mirando a lo de la circuncisión que había venido a poner, que no debe decir con sus compañeros de trabajo, que también eran judíos. Y se quedó mirando porque Cornelio y la familia, gente que hablaba en lenguas, él estaba mirando a su grupo que le acompañó. Y le dijo: muchachos, ¿qué impide? Óigalo. Pero le dijo: muchachos, ¿qué impide? Que algo que están hablando en lenguas, igual que nosotros, el día de Pentecostés, ¿qué impide que sean bautizados? Y los bautizaron.
habla un poco de este lujo. Dice que en Samaria se hacía pasar como un hombre que era como un gran hijo de Dios. Y dice allí, en el capítulo 8 de los Hechos, bueno, que lo manda para cobrar, se hacía pasar como un hijo de Dios y engañaba desde el más grande hasta el más pequeño, con sus artes mágicas, con sus artes engañosas. Entonces él no había visto lo que Felipe estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo Felipe? Felipe estaba orando por los ojos y los ojos sanaban en el nombre de Jesús. Felipe estaba orando por los ciegos en el nombre de Jesús y los ciegos veían. Felipe estaba orando por los endemoniados en el nombre de Jesús y los endemoniados eran libres. Una vez se ve por una persona toda sucia, toda llena, alguien dice, oye, ese es un loco. Pobre hombre que necesita de Dios, que una mujer de Dios le lleve la unción del Espíritu Santo para que se libre ese caído. Simón creyó el brujo que llegó a Felipe, se arrepintió y se colocó a la iglesia y se arrepintió. Se bautizó con Dios. Pero aconteció en el versículo 16 del mismo capítulo 8, el verso 16, Pedro, oiga bien, anótalo, Pedro y Juan, que no estaban en Samaria, estaban en Jerusalén, luchando, predicando. Oye, Samaria fue libre, se lo perdió en Jerusalén, ahora está en Samaria predicando el evangelio. Y me ha mandado una carta, porque no había teléfono, no había internet, no había esto. Viene y viene un camello en un burro a llevar la carta hasta allá. Mire, Pedro y Juan están allá en Samaria, Felipe está en Samaria y está predicando. Ay,
escuchar al hermano de Dios exponer su doctrina. Estamos hablando de la doctrina. Él habló de la doctrina. La doctrina que enseñan los pentecostales de Venezuela. ¿Sí? Ahora yo les voy a enseñar la doctrina que enseña la Iglesia Católica, que no es otra sino la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué nosotros enseñamos? Porque enseñamos. Él acabó al último y dijo: nosotros bautizamos en el nombre del Señor Jesús, y otros bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esos otros somos nosotros, dentro de ellos somos nosotros. Y hoy vamos a ver las dos doctrinas. Ella puso la doctrina del bautismo en el nombre del Señor Jesús. Ahora se van a escuchar la doctrina del bautismo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Ustedes leen el Biblia y vamos a leer. Bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a leer por delante tanto ustedes. Vamos a ver San Marcos, capítulo 3, versículo 13. ¿Cómo lo vamos a leer? Si hay otro micrófono, para él, que me encuentre primero, por favor, me ayuda. Marcos 3, 13 en adelante. Si usted me encuentra, no me encuentra aquí conmigo. Aquí me encuentro en el barco. Presten atención, escuchen. Jesús escoge a los 12 apóstoles. Después subió a un cerro y llamó a los que le pareció bien. Primero, Jesús llamó a lo que le pareció. Entonces, dentro de la iglesia de Cristo, los pastores de la iglesia de Cristo no son aquellas personas que ellos mismos se nombran pastores, sino al que Cristo le parece bien llamar. Sí. Una vez reunidos, eligió de entre ellos a 12. Eligió, él hace una elección entre varios, escoge 12. ¿Por qué 12? Porque no se te olvide que 12 eran las tribus de Israel, que comenzaron con los 12 hijos de Jacob. De Jacob. Bueno, 12 hijos. 12, las tribus. 12 hombres, cada uno pertenece a una tribu. Eran las tribus buenas. Eso ahora va a nombrar el nuevo pueblo, que ya no es de la antigua alianza, de la nueva alianza. Son 12 hombres también. Sí. Para que lo acompañara. Primero, ¿para qué lo llamó? Para que lo acompañara. Siga. Y para mandarlos a anunciar el mensaje. Para enviarlos a predicar el mensaje, la doctrina de la que él habló. Él escoge, no cualquiera puede ir a enseñar lo que le parece. No, señor. Lo que piense, no, señor. Para eso Jesús se tomó la molestia de poner 12 para que estuvieran con él, con ambos, y después enviarlos a enseñar su doctrina. Puede venir otro con otra doctrina. Eso no me interesa a mí. A mí me interesa la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, porque él preparó a los 12 y envió a los 12 a predicar su doctrina. ¿Sí? A estos les dio el nombre de apóstoles. Apóstoles le dio el nombre, no existía. Le dio el nombre de apóstoles, enviados. Apóstoles significa que él los envía, que no van solos, que no van porque les nació, porque les pareció o porque ellos se autonombran el nuevo pastor de una iglesia, no, sino porque tienen la autoridad. Ellos envían, son apóstoles enviados. Y les dio autoridad para expulsar a los demonios. Y les dio autoridad. ¿Qué les dio? De modo que los únicos que pueden llevar la doctrina de Jesucristo son los que él envió y les dio autoridad. Y esa autoridad es tan grande que puede incluso someter a los demonios. O sea, hay una autoridad. Llamó a lo que él quiso y los preparó para enviarlos a predicar. Ojo, no van a predicar lo que les venga en gana, lo que les parece, lo que escuchen por ahí, sino lo que él les mandó. Observen, cuando Jesucristo muere y resucita, él envía a los apóstoles a predicar. Aquí nos está preparando para enviarlos. Ahora vamos a buscar cuando los envía. Mateo 28, 19, cuando los envía a predicar. Vamos a ver cómo lo hacen cuando los envían.
Mateo 28, 19. Si lo tiene por allí, ayúdenme, porque si no lo buscamos rápido, nos perdemos tiempo. Mateo 28, 19. Escuchen. Así que no, es que mire. 19 de la. Jesús enseña sobre el divorcio. No. Mateo 28, 19. A ver. Ok. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. No dice, enséñenles a cumplir lo que a ellos les venga en gana o lo que a ustedes les parezca. Enséñenles a cumplir lo que yo les he encomendado a ustedes. Eso se llama la doctrina cristiana. Lo que Cristo mandó, enseñó. Hay muchas doctrinas. A nosotros no nos interesa cuál doctrina me gusta, cuál doctrina me cae bien o me parece. Como cristianos debemos mirar cuál es la doctrina de Cristo, porque Él es mismo. Vayan a ver que sean discípulos y enséñenles todo. No dimos una partecita. Pongan cuidado, enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Todo. La doctrina no es solamente sobre el bautismo, es todo. No es una parte. Ustedes quieren aquí hablar de la doctrina. El hermano solamente enseñó el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Es una parte de la doctrina, el bautismo. Pero Jesucristo no dijo una parte de la doctrina, dijo todo lo que yo les he mandado. Entonces la doctrina acaba muchas cosas. Y tenemos que predicar la doctrina de Cristo. Si no predico la doctrina de Cristo, no soy auténtico cristiano, estoy engañando. ¿Y cuál es la doctrina de Cristo? Y dice, enséñenles lo que yo les he mandado. Lo repite de nuevo. Enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. ¿Qué será lo que les ha encomendado? No sé. Como no sé, tengo que leer otra vez un poquito atrás. Hay algo que Él mandó, que Él encomendó, que a mí se me olvidó. 19, otra vez. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la doctrina que Él mandó y que dijo, deben enseñar? No lo que a ustedes les parezca, sino lo que yo les he mandado. ¿Qué les acababa de mandar? Y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él mandó a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa doctrina es la que Él ha enseñado y Él quiere que todos lo enseñen. El más todavía dice que así vamos a hacer discípulos a todos los pueblos. Si hay un pueblo que no se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según la doctrina de Jesucristo, ese pueblo no pasa a ser discípulo verdadero de Cristo. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles lo que yo les he mandado. Por eso se llama doctrina cristiana. Observan por qué la Iglesia Católica se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque es la doctrina que mandó Jesucristo. Y dijo, así tendrán que bautizar a todos. Para que sean discípulos míos de yo. Ojo. Pero puede venir más adelante
levante cualquier persona y decir, vamos a poner en el caso de hermano Alirio, con el respeto, que él es doctor, él me dice, él puede venir a decir, pero yo creo que la doctrina es en el nombre del Señor Jesús. Señor Alirio, se le respeta, pero esa no fue la doctrina de Jesucristo, que él acababa de mandar, clarito y raspado. Fue sin más palabras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y así tiene que hacerlo. Y ojo, vamos de para atrás, como el cangrejo. Leamos el 18 para que vean ustedes cuando Jesús comenzó a mandar. Versículo 18. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa que ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra? Que nadie en el mundo, ni en este mundo, ni en el otro, tiene más poder que él. Escuchen, todo poder señalado en el cielo y en la tierra significa nadie en este mundo ni en el otro puede cambiar mi doctrina. Porque aquel que manda soy yo, dice el Señor. A mí se me dio todo el poder en el cielo y en la tierra. Y porque tengo todo el poder, da una orden. Léalo completo, 18 y 19. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues. Si él tiene todo el poder, vayan pues, no los mando. Pero si a mí me dicen que no, yo les estoy mandando yo que tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Pero si viene un pentecostal y me dice que no, que tiene que ser en el nombre del Señor Jesús, yo los estoy mandando, háganme caso a mí y enséñenme todo lo que yo les he mandado. Lo que ellos me enseñen, respétenlo, porque merecen respeto. Respétenlo porque tenemos libertad de culto, porque son personas, porque son hermanos. Pero ustedes van a obedecer lo que yo mando. Nadie en la tierra ni en el cielo puede cambiar esto. Si esto es palabra de Dios que no es, nadie puede cambiar. Entonces podríamos preguntar, ajá, padre, y lo que el hermano, ¿cómo el hermano? Abilio. Y lo que el hermano Abilio enseñó allá, que nos dio varias citas, Hechos 2:38, Hechos 10:48, Hechos 19:4 en adelante, Hechos 8:15. Entonces, ¿y eso qué? Ahí dice, si quiere por ejemplo, leemos Hechos 2:38, para que ustedes se den cuenta. Y si ustedes observan, el hermano desglosó que Jesús le había dado a Pedro las llaves y que las llaves eran esas. A ver, entonces, 2:38, lo vamos a leer. Hechos 2:38, lo tienen. Para que ustedes se den cuenta que entonces, ¿qué pasa aquí? Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías. Entonces, Padre, usted me dice que Mateo 28:19 dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así hay que bautizar a toda la gente, y esa fue la doctrina, lo que Jesús mandó, porque él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Ahora Pedro, que tiene la llave, hermano, dice una cosa distinta. Pedro dice: arrepiéntanse y que cada uno se haga bautizar en el nombre del Señor Jesús. ¿A quién le creo yo? ¿Será que la Biblia se contradice? ¿Qué opinan ustedes? No. Partamos de un hecho claro. La Biblia es palabra de Dios y no se puede contradecir. Si la Biblia no se puede contradecir, entonces quiere decir que el hermano Abilio, o 1000 personas, uno de los dos, está equivocado. Porque yo digo que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Jesús lo dijo.
Y él dice que en el nombre del Señor Jesús, porque Pedro lo dijo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, pues leemos las Escrituras. Listo, listo. Él dio la explicación por qué no podía ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes lo escucharon, ¿verdad? No puede ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Padre no es un nombre, es un título. Hijo no es un nombre, y Espíritu Santo no es un nombre. Son títulos, pero no son nombres. ¿Sí? Entonces, si fuera un nombre, sí podría ser. El nombre es Jesús. Esa es la explicación que él nos da. Pero, escuchen algo. Él no nos mostró en la Biblia donde diga que Padre no es un nombre, que Hijo no es un nombre, y que Espíritu Santo no es un nombre. Digo que eran títulos, pero no me mostró donde dice que no es un nombre. Y además, tampoco se tomó la molestia de decirnos qué significa nombre. A ver, ¿qué es un nombre? Para ver si Padre es un nombre. Para ver si hubo un nombre, porque es un nombre. ¿Qué es un nombre? El nombre es algo que identifica a un sustantivo, a un sustantivo que identifica a una persona, a un sujeto. Nombre es como usted identifique a una persona, a un animal, a una persona, es un nombre. Por ejemplo, han escuchado la canción que dice, ¿cómo se llama la lora? ¿Cuál? ¿Cuál? Esa que dice que canta, ¿cuál? ¿Cuál? No lo vacío, compadre. La lora se llama ¿cuál? ¿Por qué se llama cuál? Porque así identificamos la lora. El de mi abuela tenía un perro que se llamaba Como Tú. ¿Cómo se llama el perro? Como Tú. Pero eso no es un nombre. Sí es un nombre, porque así identificaban ese perro. ¿Cuál no es un nombre? Sí es un nombre, porque en el estudio que tenemos que hemos hecho, el nombre es como usted identifica a una persona, a un animal o a una cosa. Observe, los jóvenes hoy modernos, para ponerle el nombre al hijo, agarran y colocan una parte del nombre de él y otra parte del nombre de él. Y le ponen un nombre al hijo nunca visto. Y usted no puede decir, no le ponga que ese hijo ya lo comió lo que quiera. Le ponen ese nombre que ya no lo saben pronunciar. ¿Por qué le ponen? Y es un nombre, ¿por qué un nombre? Porque así identificaron a su hijo. Hijo. Así se identifica. Listo, eso es un nombre. Ya. ¿Por qué nosotros decimos que Padre es un nombre? Sí, es un nombre. Porque Jesucristo, busquen todo el Nuevo Testamento y ya cuando Jesucristo se dirigió a Dios, ¿cómo llamó? Padre. Padre, si quiere hablarme de este cáliz. Cuando vayan a orar, digan Padre. El Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesucristo nunca nos identificó a Dios como Yahvé o Jehová. Nunca. Siempre lo llamó Padre. Si Jesucristo lo identificó como Padre, entonces díganme, ¿es nombre o no es nombre? Sí es nombre. Es verdad que él también puede decir, pero puede ser un título. Para él es un título, porque a él no lo reconoce como ese nombre. Pero ojo, como lo reconozca desde su nombre, dijo, Hijo. Hijo es un nombre. ¿Cómo reconocieron a Jesús? Como el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Hijo es un nombre. Y el hermano puede decirle, pero es que la Biblia dice que su nombre es Jesús. Claro, eso está en Lucas, Mateo, capítulo 1, versículo del 21 en adelante, se lo puede leer. O del 20 en adelante. Y dice, y le pondrán por nombre Jesús, que significa Salvador. Pero luego, un versículo más, dos versículos más, en el 23 dice, y le pusieron por nombre Emmanuel.
Ahí mismo, versículo, ¿verdad? Consérvelo. Mateo capítulo 1, versículo 21. María tendrá un hijo y le pondrá por nombre Jesús. ¿Cuál es el nombre? Jesús. Pero si Jesús es el nombre, ¿por qué ahora le da 23? La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel. ¿Cuál es el nombre? Emmanuel. ¿Pero es que Emmanuel no es un nombre? Sí es un nombre. ¿Pero es que Jesús no es el nombre? También es un nombre. Mire, si usted por ejemplo va a mi casa y usted presta, en mi casa todos mis hermanos me llaman Luis, mi mamá y mi mamá Eduardo. En mi pueblo dicen el padre Jaime y en el seminario dicen el padre Toro. Si usted me pregunta en el seminario, a ver, el padre Jaime, aquí no vive ningún padre Jaime. Si le pregunta el padre Eduardo, mucho menos. El padre Toro, ese sí lo conozco. En el seminario me identifican a mí como Toro, ese es el nombre. ¿Cómo me identifiquen? Ese es mi nombre. Me dijo un día un hermano, me dijo, no, es que Toro no es un nombre, es un animal. Yo le dije, no me diga animal, porque yo soy Toro. Nombre es como usted identifique a una persona, los venezolanos, ¿cómo llamamos a la lechosa? Lechosa. ¿Y los colombianos? ¿Cuál es el nombre? Como usted lo identifique. Si usted es colombiano y lo identifica como papá, ese es el nombre. Si usted lo identifica como lechosa, ese es el nombre. Y si nos ponemos a pelear entre los colombianos y los venezolanos cuál es el nombre, estamos errados porque papá es nombre y lechosa es nombre, como usted lo identifique. Debe saber que Padre sí es un nombre. Y para que ustedes se den cuenta que Padre es un nombre, léalo Mateo 28, otra vez Mateo 28, 19. Ustedes verán y en la Biblia, si quieren dentro de la Biblia suya, por favor. Para que se den cuenta que es nombre. Algunos pueden decir, incluso hablando por anteriores hermanos pentecostales, me dicen, en el nombre, no dicen en los nombres. Si fueran varios nombres, serían en los nombres, y no en el nombre. En el nombre es uno, singular. ¿Cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Jesús. No, eso es mentira, eso lo dice la Biblia. La Biblia dice que en el nombre, Padre sí es un nombre. ¿Cómo sé yo que Padre es un nombre? Que es un nombre, Espíritu Santo es un nombre. Fácil, léalo. Ok, 19. Ajá. Y ese hace. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Desde que se contigo, en el nombre del Padre, le pregunto, ¿hay alguna coma, alguna I o no hay nada? Lea, una coma, una I o no hay nada. No, necesito que usted lo diga, que la gente lo escuche, para que lo diga que lo inventé yo. Lea, una coma, una I o nada. Hay un botón, dice, en el nombre del Padre. Y entonces observe que si es un nombre y no nombre de una persona, porque viene ahí, en el nombre del Padre, y significa que viene otra persona distinta a esa, no es la misma persona, en el nombre del Padre, y, léalo, el Hijo, y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Entonces son 3 nombres. ¿Y por qué no dice en los nombres? Porque cuando estamos hablando y el primer sujeto es singular, Padre, no se puede decir en los nombres. Si el primer sujeto está en singular, tiene que ser en el nombre. Si el primer sujeto está en plural, sería en los
primer sujeto, ¿cómo está? Padre, el singular o el plural. Entonces tiene que ser en el nombre, no puede ser en los nombres, porque el primer sujeto está en el singular. Entonces tiene que ser en el nombre del Padre y del Hijo. A él le enseñaron que el Padre no era un nombre, pero no le dijeron que es un nombre. Ahora bien, ¿y por qué entonces Pedro dice que tiene que ser en el nombre del Señor Jesús? ¿Será que Pedro se contradice con Jesús? No. ¿Saben dónde está el error? Léame una cuanta vez Hechos 2:38 para que ustedes vean el error que, hermano, pues así lo enseñaron a él. Y él así lo ha creído y se le respeta. Pero hoy les voy a mostrar que es un error. ¿Por qué? Escuche lo que dice. Pedro les contestó: vuélvanse a Dios y bautícense, cada uno en el nombre de Jesucristo. No dice con el nombre. Si lo dice en el nombre. El hermano piensa que Pedro está diciendo bauticen con el nombre. Es decir, que tiene que agarrar al niño y decirle: yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús. No, no es con el nombre, es en el nombre. Y para que el hermano sepa qué significa en el nombre, lo va a leer de la misma Biblia de él. ¿Qué significa en el nombre? Juan 5:43. ¿Qué significa en el nombre? No significa lo que él dice, que es con el nombre de Jesús. No, en el nombre tiene un significado distinto. Entonces no es que Pedro se contradiga con Cristo, no se contradice. Es que a él no le enseñaron lo que significa en el nombre. Juan se toma la molestia y nos explica qué significa en el nombre. Juan 5:43. Lea. Juan 5:43 dice: yo he venido en el nombre de mi Padre. En el nombre de mi Padre. Siga. Yo he venido el 43. Yo he venido en el nombre de mi Padre. No con el nombre, en el nombre de mi Padre. Y dice: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Qué significa en el nombre? Delegado. Que viene de parte de alguien. Yo vengo en el nombre de mi Padre, a mí no me recibe. Si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo recibe. Entonces, ¿qué significa en el nombre? Que yo no vengo por mi propia venta. Que yo vengo de parte de Cristo, que recibió a los apóstoles, llamó a los apóstoles y los envió a predicar no lo que le viniera en gana, sino lo que él les había enseñado. Entonces viene en el nombre, no con el nombre, sino del Padre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Es decir, en castellano, que los apóstoles no bautizaban por su cuenta, sino por obedecer las órdenes de Jesucristo, la doctrina de Jesucristo. ¿Y cuál fue la doctrina de Jesucristo? Vaya, bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces esa es la doctrina. Los apóstoles no venían en el nombre de un gobernador, o de parte de un gobernador. Y el nombre significa de parte, por la autoridad. No vengo por mi cuenta. ¿Lo quieren ver más claro? Observen para que lo vean clarito, clarito. Juan capítulo 4, versículo 1. Juan capítulo 4, versículo 1. Cuando ustedes saben por qué dicen el nombre de Jesús, porque hay dos bautismos. Uno bautizado por el bautismo de Juan, que era del agua, Juan 4. Otro era con el bautismo de Juan 4. Otro era con el bautismo de Jesús. ¿Qué bautismo vamos a recibir? ¿El de Jesús o el de Juan? Vamos a ver. Juan 4. Jesús y la mujer de Samaria. Los fariseos se enteraron de que Jesús
Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan. Jesús bautizaba más que Juan. Hay dos bautismos, uno es de Juan y otro de él. Y la gente se enteró que Jesús le estaba ganando a Juan. Sí. Aunque en realidad no era Jesús el que bautizaba. Escuchen esto, en realidad no era Jesús que bautizaba. ¿Pero qué decía la gente? Que Jesús bautizaba más que Juan. Pero ¿cómo así? Si Jesús no bautizaba. Entonces, ¿quién bautizaba? Los apóstoles en el nombre de parte de Jesús. No era Jesús el que bautizaba. Pero dice, la gente decía, Jesús anda bautizando más que Juan. Y dice Juan, aunque no era él el que bautizaba, eran los apóstoles que bautizaban. Y ellos entonces lo hacían era en el nombre de parte de Jesús. Ahora observen ustedes qué significa en el nombre. Vamos a leer la misma que leyó Lucas, Hechos 19, lo podemos leer desde el 3 en adelante, 19, 3 en adelante. Hechos de los apóstoles 19 en adelante. Observen. ¿Qué significa en el nombre? No significa con el nombre. Es que existían dos bautismos, uno es de Juan, otro es de Cristo. Y cuando Pedro le dice, usted tiene que bautizar en el nombre del Señor Jesús, está diciendo, no con el bautismo de Juan, sino con el de Jesús, como lo mandó él, en el nombre del Padre de Jesucristo. Escuchen. Pablo les preguntó, pues, ¿qué bautizo recibieron? Léelo. 19. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a Éfeso, donde encontró a varios creyentes. Escuchen la pregunta. Les preguntó, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo? ¿Eso cómo se recibe? ¿Por medio de él? Bautismo. Y le preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo? Cuando se hicieron creyentes. Cuando se hicieron creyentes, un creyente tiene que recibir el Espíritu Santo. ¿Y sabemos que por medio de él? Bautismo. Escuchen lo que le respondieron. Ellos le contestaron, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Ni siquiera sabían que el Espíritu Santo existía. Escuchen lo que preguntó Pablo. Pues, ¿qué bautismo recibieron ustedes? ¿Qué bautismo recibieron? Si no han recibido el Espíritu Santo, caramba, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Le dijeron, el bautismo de Juan. Pablo se pone la mano en la cabeza y dice, sí, Juan bautizaba a los que se volvían a Dios, pero les decía que creyeran en el que vendría después de él. Es decir, el mismo Juan decía que el bautismo de él no era importante, que el bautismo era del Señor Jesús, sí. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa en el nombre del Señor Jesús? Que ahora no se bautizaron con el bautismo de Juan. Ese no es. Que ahora a ellos les importa es el bautismo del Señor Jesús, como el Señor Jesús lo mandó, de parte del Señor Jesús, como él lo dijo en Mateo 28, 19. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso sí. Y enséñenme a guardar todo lo que yo les he mandado. ¿Para qué nos mandó a guardar todo lo que él nos ha mandado? Para que no caigamos en el error de bautizar de otra manera, de otra forma. Entonces no es que Pedro se equivocó, no es que Pablo se equivocó, es que al hermano no le he explicado, según la Biblia, qué significa en el nombre. A él le dijeron que en el nombre tenía que era con el nombre, y eso es mentira. Si fuera con el nombre, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto? Si fuera con el nombre, Lucas, Hechos 19, 13. Si fuera con el nombre, escuche ahora, hermano, cuando las personas pensaban que era con el nombre, ellos pensaban que el que tenía el poder era el nombre, no Jesús. Ellos creían que solamente diciendo Jesús, Jesús, ya estaban listos. Gloria al Señor Jesús, ya estaban listos. Escuchen para que vean que no es con el nombre, es en el nombre. Hay unos apóstoles, no, hay unos hombres que quieren hacer algo con el nombre. Y
Dice en la Biblia que no es con el nombre, es en el nombre. Escuchen, Hechos 19:13. Pero algunos judíos que andaban por las calles expulsando de la gente espíritus malignos, quisieron usar para ellos el nombre del Señor Jesús. Usar el nombre, iban con el nombre. Como él piensa, que lo importante es el nombre. Con el nombre. Así que decían a los espíritus, Póngate algo que le decía el espíritu. en el nombre de Jesús, Entonces iban con el nombre de Jesús a expulsar demonios. a quien Pablo anuncia, les ordeno que salgan. Claro, si Jesús mismo dijo, Marcos 16:17 dice, expulsarán demonios en mi nombre. Bueno, pues esto de habían escuchado eso y dijeron, vamos a usar el nombre. Con el nombre. Ellos pensaban, expulsarán demonios con mi nombre. Y no sabían qué era. En el nombre. Entonces comenzaron a expulsar demonios con el nombre de Jesús. ¿Cómo te hablo? Esto es lo que hacían los ¿Cuánto es? Pero algunos judíos que andaban por las calles expulsando de la gente espíritus malignos, quisieron usar para ellos el nombre del Señor Jesús. Así que decían a los espíritus, en el nombre de Jesús, a quien Pablo anuncia, les ordeno que salgan. Esto es lo que hacían los 7 hijos de un judío llamado Esteban, que era un jefe de los sacerdotes. Pero en cierta ocasión el espíritu maligno le contestó, Oiga, se lo burló. conozco a Jesús. Conozco a Jesús, le dice el diablo. A Jesús lo conozco. Y sé quién es Pablo, Y sé quién es Pablo. pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Se da cuenta? La pregunta, ¿ustedes quiénes son? Significa, ustedes no vienen en el nombre, no vienen de parte del Señor Jesús. En el nombre significa de parte, con la autoridad. No es que usted agarre el nombre, como hizo Carlos Parán. Yo repito lo que hizo Carlos Parán. Carlos Parán en el año 1906, que es el fundador de la iglesia de 1906, Carlos Parán. Leyó los Hechos de los Apóstoles y quedó emocionado porque decía en el nombre. Y dijo, aleluya, gloria al Señor. Descubrí lo que la iglesia no había descubierto en 1900 años. Porque nunca se había bautizado de esta manera. Hasta el año 1906, nunca se había bautizado como ellos bautizan. Siempre se había bautizado en el nombre del Padre y del Espíritu. El primero que comenzó a bautizar en el nombre del Señor Jesús fue Carlos Parán en el año 1906. Porque quedó emocionado, pero no se dio cuenta que no era con el nombre, sino era en el nombre. El diablo le dice, a Jesús lo conozco, pero ¿tú de dónde vienes? ¿Qué autoridad trae? ¿De parte de quién viene? ¿En el nombre de quién? Entonces, hermanito, yo entiendo que a usted le enseñaron eso, pero le mostré con la Biblia, porque estamos estudiando las Escrituras. Y este es un diálogo ecuménico. Y con la Biblia, él muestra una cosa, y con la Biblia él ponía claro, porque en la iglesia católica enseñamos otra. Ahora sí, le damos la oportunidad al hermano de escoger otra. Gracias.